Hola chicos, vamos a tratar de resolver estos ejercicios de análisis de circuitos. Ejercicio 8, este de aquí. Ya hemos copiado los datos y vamos a tratar de resolverlo. En primer lugar, vemos que están aquí asociadas estas resistencias en paralelo. Vamos a calcular su equivalente. Ahora que ya lo hemos calculado, volvemos a calcular esta otra resistencia equivalente que tenemos aquí, que están en serie, simplemente sumando 600. Una vez que tenemos esto, ya podemos calcular cuánta es la intensidad que circula por este circuito, ya que la tensión que está aplicada sobre la resistencia equivalente es 6,5 y conocemos la resistencia. Simplemente aplicando la ley de Ohm podremos hallar la intensidad que cruza a través de la resistencia equivalente y también por VCC. Así que aplicamos la ley de Ohm, 6,5 entre la resistencia equivalente. Conocida la intensidad que cruza por este circuito, dando un paso hacia atrás, vemos que también es la misma que cruza a través de R1 y a través de la resistencia en paralelo que hemos calculado antes. Es la misma intensidad. Conocida que es la misma intensidad también sobre esta resistencia, RP, la equivalente en paralelo, y conocida cuánta es la resistencia equivalente, aplicando la ley de Ohm, que dice que V es igual a I por R, podemos calcular cuánta es la caída de tensión en los extremos de esta resistencia. Así que calculamos I, que es lo que acabamos de calcular, por R, 502. Esta es la tensión en voltios que se soporta en los extremos de la resistencia esta de aquí, RP. Pero como esta resistencia a su vez viene de asociar en paralelo estas de aquí arriba, R2, R3 y R4, y todas ellas comparten la misma tensión, es esta misma tensión la que comparten, la que acabamos de hallar. Y finalmente, como el objetivo de este ejercicio era saber cuál es la potencia consumida en milivatios en R4, es decir, este de aquí, podemos utilizar una de las fórmulas de potencia, que es la que más favorable nos es ahora, que es esa que dice que la potencia es V al cuadrado entre R. Como ya conocemos la tensión, que es esta de aquí, pues simplemente dividimos entre R. R es 7100, la resistencia R4. Lo calculamos. Este es el valor de la potencia en vatios, pero como nos lo piden en milivatios, multiplicamos por 1000, siendo este el resultado final. Siguiente ejercicio, ejercicio 13. El ejercicio 13 es este de aquí, vamos a resolverlo. Ya tenemos aquí copiados los datos del ejercicio 13. Vamos a tratar ahora de hallar la caída de tensión en voltios en R1. R1 es esta resistencia que hay aquí, así que vamos a calcularlo, va a ser sencillo. En primer lugar hay que ir asociando estas resistencias que tenemos. Por ejemplo, estas dos que están en serie, de 5100 con 2200, y esta otra de 200 con 800. Las vamos calculando. Una vez que hemos calculado estas resistencias, vamos a calcular el equivalente de estas tres resistencias que están en paralelo, como hacemos siempre. Una vez que tenemos el equivalente en paralelo, esta de aquí, podemos calcular el equivalente en serie con esta otra, con R1, simplemente sumando 800. Y finalmente, una vez que ya tenemos aquí el valor apuntado, podemos saber qué intensidad está circulando
por este circuito de aquí, ya que la tensión que está aplicada sobre la resistencia equivalente es 6,2. Y conocemos también el valor de la resistencia equivalente. Tenemos que dividir tensión entre resistencia para hallar la intensidad, según la ley de Ohm. Como conocemos la intensidad que circula por este circuito, también es la misma que, dando un paso atrás, circula también por la pila y por R1. Y como lo que nos están pidiendo es la tensión aquí en R1, podemos calcularlo por la ley de Ohm. V es igual a I por R. Y por R la intensidad es la que acabamos de calcular y la resistencia vale 800. Así que hacemos I por R. Y de hecho este es el resultado final. Siguiente ejercicio, ejercicio número 12. El ejercicio 12 es este de aquí. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Tenemos ya copiados los datos en el diagrama. Así que lo primero que tenemos que hacer es que vemos que tenemos aquí dos resistencias que están en serie de 4600 y 500. Así que las asociamos simplemente sumando. 4600 y 500, 5100. Una vez que tenemos esto, calculamos el paralelo con esta otra de 1700. Una vez que tenemos ya calculada la resistencia equivalente, esta de aquí, vemos que está en serie con esta otra. Como son 1275 más 300, 1575. Y ahora tenemos otro paralelo, 1575 con una resistencia en paralelo de 1400. Lo calculamos. Y finalmente calculamos esta serie, que es sumarle 500 al resultado que hemos obtenido antes. Y ya tenemos reducido lo más posible el circuito. Tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo es calcular cuál es la tensión que cae aquí en R4. Esto de aquí. Vamos a ir haciendo pasos atrás hasta que podamos calcular cuál es la tensión en R4, que será la misma que caiga en esta resistencia de aquí, en esta resistencia equivalente que viene precisamente del paralelo de estas dos. Muy bien, vamos a ir dando pasos hacia atrás. En primer lugar, vamos a calcular la intensidad que está circulando por este circuito de aquí, tanto por la pila como por la resistencia 1,6, esta que tenemos aquí. Se calcula simplemente con la ley de Ohm, porque sabemos que la intensidad es V partido por R. 6,3 entre la resistencia equivalente. Que, como decimos, circula por la resistencia, pero también por la pila. Muy bien, ahora que ya tenemos estos datos, podemos también dar un paso hacia atrás y ver que la intensidad que está circulando entonces por VCC y por la resistencia equivalente que hemos calculado antes también circula por R1. Muy bien, ahora podemos calcular cuál es la tensión que cae en esta resistencia de aquí. Como conocemos la intensidad que está atravesando también a 2,6, porque es la misma, podemos calcular su tensión, la tensión que está soportando, como con la ley de Ohm, V es igual a I por R. La intensidad, la que acabamos de calcular, y la R, la resistencia equivalente que tenemos aquí. Esta es la tensión en voltios que se está soportando en esta resistencia equivalente de aquí, que a su vez, dando un paso hacia atrás, viene de asociar en paralelo estas dos, R2 y R36. Por tanto, tanto R2 como R36 están soportando también esa misma tensión. Como sabemos que R36 está soportando esta tensión que acabamos de hallar, podríamos calcular también cuánta intensidad lo está cruzando con la ley de Ohm, esa que dice que la intensidad es V partido por R. V, la que ya conocemos, la que acabamos de calcular, y R,
su resistencia equivalente, 1575. Perfecto, ya conocemos la intensidad que cruza aquí por R36, esta de aquí. Quedando un paso atrás, viene de asociar en serie R3 con R46, este de aquí. Es decir, la intensidad que está cruzando, que acabamos de calcular por R36, debe ser la misma que la que cruza por R3 y por R46. La misma intensidad. Como conocemos la intensidad que está cruzando por R46, podemos calcular cuál es la tensión que están soportando entre sus dos extremos, la diferencia de potencia. Como lo calculamos con la ley de Ohm que dice que V es igual a I por R. I es la intensidad que acabamos de calcular y la R es la resistencia equivalente, 1275. Esta tensión que acabamos de hallar es la que se soporta en los extremos de R46, que dando un paso hacia atrás es la misma que se soporta en R4 y en R56. Y por tanto acabamos de hallar la tensión que nos pedían. Esta es la solución. Siguiente ejercicio, ejercicio número 15. Este es el ejercicio número 15. Ya hemos copiado los datos. Vamos a ver qué nos piden. Dice allá la potencia consumida en R1. ¿Vale? En R1. R1 está aquí arriba. En este ejercicio vamos a aprender también que no siempre es necesario asociar todas las resistencias que tenemos en el circuito para llegar a la solución que queremos. No siempre hace falta. Y en este caso vamos a ver este ejemplo. Como queremos calcular la potencia por R1, nos bastará saber un dato, o bien de intensidad o de tensión en R1, para poder aplicar las fórmulas. En primer lugar, vamos a calcular la resistencia en paralelo de estas dos que están aquí. Pero no vamos a calcular estos dos de aquí, y veremos que no nos va a hacer falta, de hecho. Venga, vamos a calcular este paralelo que tenemos. Este es el equivalente en paralelo de las dos resistencias. Una vez que ya lo tenemos, podemos calcular la serie de las resistencias que hay por aquí arriba, simplemente sumando 4400. Ahora que ya tenemos este valor de aquí, podemos calcular cuál es la intensidad que está circulando por esta resistencia R13. ¿Por qué? Porque la tensión que está aplicada sobre R13 la conocemos, es la que le está aplicando la pila. Vemos que está conectada directamente en sus dos extremos a la pila. Por aquí hacia el positivo está conectada y por el negativo también, y por tanto la tensión que está soportando la resistencia es la misma que impone la pila, 2,3 voltios. Sabido esto, podemos calcular la intensidad que circula por ella con la ley de Ohm, V partido por R. Perfecto, ahora que sabemos que la intensidad que está cruzando por esta resistencia es la que acabamos de calcular, podemos ver que es la misma también que cruza por R23 y por R1, porque venían de estar asociados en serie. Por lo tanto, la misma intensidad por R23 y por R1. Y ahora ya conocida la intensidad que está cruzando por R1, podemos recurrir a las fórmulas de potencia, como por ejemplo a la que dice que la potencia es I al cuadrado por R. I al cuadrado por R. Perfecto. Pues lo calculamos. Tenemos la intensidad, la elevamos al cuadrado y multiplicamos por el valor de la resistencia, que es 4400. Esta es la intensidad que andamos buscando, aunque está en amperios. Como nos lo piden en miliamperios, multiplicamos este número por 1000, siendo este el resultado que nos piden. En este ejercicio hemos aprendido a calcular uno de los datos que nos piden, pero que no en todas las veces hay que reducir las resistencias a la mínima posible, sino que a veces es suficiente con solo una parte. Y último ejercicio, ejercicio número 14.
el 14 de este ejercicio, nos piden que hallemos la potencia consumida en R3, en esta resistencia que está aquí. Al igual que antes, vamos a ver que no hace falta asociar todo el circuito. Por ejemplo, aquí solo vamos a asociar la parte que está aquí arriba, R2, R3, R5 y R6. Lo calculamos. Como es una serie, simplemente se suman. Una vez que conocemos el valor de la resistencia equivalente de aquí, vemos que le está siendo aplicada una tensión de 6 voltios, porque el positivo de la pila está unido a la resistencia y el negativo también lo está, y por tanto la resistencia tiene aplicada 6 voltios en sus extremos. Conocida esa tensión, podemos calcular la intensidad que lo cruza con la ley de Ohm, V partido por R, 6 entre 5400. Esta intensidad que está cruzando esta resistencia de aquí viene a su vez de la resistencia equivalente de estas 4 de aquí. Y por tanto la intensidad que cruza por ellas es la misma para todas, por R2, R3, R6 y R5. Y con este dato ya es suficiente porque para poder calcular la potencia podemos utilizar la fórmula que dice I cuadrado por R. Esta es la potencia que nos dan en vatios. Como la queremos en milivatios, la multiplicamos por 1000, siendo esta la solución que nos pide. Perfecto.